señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día les tengo un, un tema un poco telúrico. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de temblores. Últimamente en Chile se han registrado una serie de temblores, sobre todo en la zona frente a la costa de Atacama, de hasta 5,9. ¿Qué significa? ¿Por qué se está moviendo la Tierra? Todo eso le vamos a preguntar a don Luis Donoso. Él es geofísico, él es profesor de la carrera de geología en la UDD. ¿Cómo estás tú? Buen día, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buen día, Miriam. Muchas gracias por la invitación. Muy cordialmente acá. Agradecido para explorar, difundir y tratar de que la gente conozca un poquitito más, digamos, de estas situaciones que parecieran ser tan escabrosas, pero no es un fenómeno natural que cuando uno lo conoce entiende cómo funciona y sobre todo sabe cuáles son los límites del peligro. Uno puede dimensionar qué cosa pasa a ser un peligro, qué pasa a ser un riesgo. Justo es lo que queremos más o menos conversar contigo, porque, a ver, nosotros somos un país sísmico, de todas maneras, ¿no es cierto? Sí. Estamos un poco acostumbrados a los temblores. De hecho, los extranjeros que viven acá en Chile, que han llegado a vivir acá y de repente se espantan, digamos, por un temblor grado 4, grado 5, de los cuales, por lo menos los de Santiago, ya a veces ni los sentimos, ¿no? Pero siempre está latente el temor porque siempre se dice, yo me acuerdo cuando chica la gente decía, no viene uno solo, vienen siempre dos o tres y de repente las réplicas son peores. ¿Es verdad? ¿Qué está Mira, pasando en el a ver, norte? hay varias cosas en la que me planteas. Primero, nosotros tenemos estándares de clase mundial, no porque tengamos brillantes ingenieros, sino porque miles de chilenos lo han pagado con sus vidas. La primera norma de construcción en Chile se dicta con el sismo de Chillán en 1938. Murieron 35.000 personas. Y ahí nace el código de construcción. Ese código se ajusta después con el sismo de Valdivia, el gran terremoto de Valdivia, lo más grande que es la ciencia moderna en los últimos 150 años registrado. ¿Ya? O ha tenido el conocimiento científico para medir y decir que es más grande. Después, la tercera modificación al código de construcción viene con el terremoto de Algarrobo de 1985, del 3 de marzo. ¿Ya? Y nuevamente, y tenemos adicionalmente una cuarta modificación importante al código de construcción con el del 27 de febrero de 2010. Ahora, ¿qué implica eso para el ciudadano a pie, para el ciudadano común y corriente? Que si acá en Chile tú estás en una casa, en un departamento o en una construcción, el 99,9% de los casos se te puede mover, se te pueden caer las cosas, pero nunca va a colapsar. Ese es el rol de la ingeniería. Ya. Hay gente, si tú miras los noticieros internacionales o miras en la prensa de la época, después del terremoto del 27F, decía 8.8 en Chile, pensaban que esto era nivel extinción de dinosaurio, no quedó nada. Claro. Y Santiago estaba entero. Poco tiempo después tuvimos un 8.4 en Iquique, todos pensaban en Iquique en el suelo, y Iquique entero. Es cierto, hubo daños interiores, daños en autoconstrucción, y eso es un tema regular, es un tema a mejorar. Pero hoy día podemos tener un terremoto de magnitud 8, fíjate bien lo que estoy diciendo, magnitud 8, que es un animal gigante en cualquier parte del mundo, y las fatalidades asociadas al sismo por colapso de construcción son menos de 10 personas, lamentablemente. Pero colocas eso en cualquier parte del mundo y es una tragedia nacional por décadas. Oiga, usted nombró recién una palabra que es la magnitud. ¿Qué Sí, significa? ¿Hay diferencias o no entre magnitud, por ejemplo, e intensidad? sí. A ver, en estos momentos, por ejemplo, nosotros tenemos luces apuntándonos, ¿ya? Ajá. La magnitud, haciendo el análogo, es los watts de la ampolleta. Ya, 40 watts, 30 watts, y eso van a claro, ser 40 aquí, allá, en San Bernardo, en San Antonio. Eso va a ser universal. correcto. Ese es el referente de la magnitud. La Ya. intensidad es cuánto te alumbre. Si yo tuviese esta lámpara que tengo a 1 metro y algo de Ujú. distancia, la tuviese al lado mío, o sea, al lado de mi cara, obviamente vería una luminosidad gigantesca y Más esa sería fuerte, mi claro. intensidad. Pero si la Ya. alejo 10 metros, esa intensidad va a decaer. Esa es la relación. La magnitud corresponde a una medida absoluta, referencial de la energía liberada. La intensidad, por otra parte, corresponde a la percepción
de ese sismo en un lugar determinado a una distancia determinada del epicentro, de la zona donde se genera el sismo. Por eso es que ahora a lo mejor se está diciendo esta información de que, no sé, sucedió un temblor, un sismo grado X en la escala de no sé cuánto, a X cantidad de profundidad, por ejemplo. Mira, un sismo tiene 4 parámetros epicentrales que se Ya, denominan básicos: la ya. latitud, la longitud, la profundidad focal, Ujú. donde se inicia la ruptura de la roca, la fractura de la roca, y el otro elemento es el tiempo origen. Y con esos 4 Ya, elementos tú puedes determinar. Ahora, la magnitud del sismo propiamente tal, tú la calculas en base a cómo se mide esa dispersión de energía con una red de sensores que puede ser local, global. Si tenemos un sismo magnitud, por ejemplo, 3.1, que de eso tenemos 10, 20 por semana en Chile, esa es casi operación corriente para nosotros, ese es como el ruido. Ese es ujú, es como cuando pasa el camión que recolecta los desperdicios, se te mueve un poco, ya listo, el camión de la basura pasa, ya. claro, Ya, de eso entonces, pero esos, la gran mayoría de esos ni siquiera son perceptibles. ya, perfecto. Entonces, te subes un poquito a la magnitud 4 y ya hay algo de percepción. El 5 sí, es más generalizado, 6 ni decir, 7 ya estamos hablando de otra cosa. Pero Ujú, eso es nuestra realidad porque tenemos una habitabilidad y un sistema que regula la constitución en Chile que te permite disfrutar de manera segura. En otros países te dicen, si está temblando y usted está en un edificio, arranque el edificio. Y te lo dicen, ¿ah? acá en realidad, fíjate que mi hija me dijo ayer una cosa, claro, la gente se asusta y sale arrancando, pero si a donde arranque también sigue temblando. Así es, así es. Entonces, Y no solamente eso, sino que la cantidad de lesiones por arrancar son infinitamente más grandes que la cantidad de personas lesionadas por el sismo mismo. pero vamos a lo que nos convoca específicamente. ¿Qué está pasando en el norte? ¿Por qué esta seguidilla de temblores, algunos más fuertes, han llamado un poco como de repente a la expectativa de que, a ver, se está acumulando, está al revés, no acumulando, sino que liberando energía? A ver, ¿Es un enjambre? ¿Viene un terremoto? ¿Qué onda? mira, hagamos una pausa previa. ¿Qué es lo que Ya, sucede? Ya, cuando ocurre un sismo principal, por ejemplo, acá tenemos el sismo principal, y empiezan a ocurrir sismos a continuación del sismo, y cada uno de esos sismos tiene una magnitud menor que el sismo principal, y se van achicando en magnitud, reduciendo en magnitud, y se van distanciando en el tiempo. Eso es lo que en sismología se denomina una secuencia normal o típica, que tuviste un sismo y una serie de réplicas que se van disminuyendo ujú, en el tiempo. ¿Cuánto disminuye? Bueno, ¿cuánto dura? Bueno, depende de la magnitud del sismo. Si tuvimos para el 27F, tuvimos sismo hasta por 2 años y 3 años. De Valdivia todavía quedan dando vuelta algunos coletazos, incluso con réplicas tardías y otros fenómenos Oye, que... perdona que te Dime. interrumpe. ¿Cómo saben que son réplicas de uno o son nuevos temblores? Porque cuando yo fracturo una roca, yo no fracturo un punto, fracturo un área. Entonces yo tengo el epicentro en una posición y se me empieza a llenar de puntitos por la localización en la vecindad, 10 kilómetros, 20 kilómetros. Entonces ya sé que todos vienen de ahí, todos tuvieron el mismo origen. ¿Ya? Ya, Entonces ya. yo puedo decir, mira, este sismo que está, por ejemplo, lo que están ahora en la costa sur costa fuera de Atacama, claro, dice, Ujú. está temblando mucho, son todos de ahí. Si uno ve un mapa, uno hace un ploteo de la latitud, longitud, y van, si están todos cayendo en un área de unos 20 por 30 kilómetros, por ahí, están todos, están todas las réplicas en esto. Dice, ya, ok, este fue el pedacito que se fracturó con los dos Ya, sismos, el 5859, y la secuencia de réplica corresponde a la evolución normal. Otra cosa muy perfecto. interesante que mencionaste es un enjambre sísmico. ¿Qué es lo que es un enjambre sísmico? Es algo que comienza de manera súbita, tiene muchos sismos, hablando uno cada 10 Ujú. minutos, 20 minutos, media hora, una hora, cada una frecuencia aleatoria, pero ninguno de esos sismos es de una magnitud significativa. ¿Y qué significa una magnitud significativa? ¿Hasta Por cuánto ejemplo, es? todos son entre 3, magnitud entre 3,5 y 4,5, y ahí están, y ahí se mantiene. Ya, Y dura, por ejemplo, tuvimos un enjambre en Atacama en 1973, que la gente decía, va a venir un gran sismo, estuvo temblando 3 meses. Yo nací en Vallenar, yo viví ese enjambre y de ahí empiezan a hacer esta fascinación por tratar de entender estos fenómenos. Claro, porque al final ya al principio era como pánico, era como temblor en la familia. Estaba almorzando, temblaba. Te estaba lavando los dientes, temblaba. Estaba diciendo algo, temblaba.
3 meses. Y, tan, ya. y así como empezó sin aviso, terminó. Y es más o menos lo que está pasando ahora en esa zona, porque en realidad hubo un temblor más fuerte, que fueron 5,9, Claro, pero el sí. resto ha ido bajando. No, esa es una secuencia de réplicas normal por ese sismo, no Ya. califica como enjambre, porque Ah, perfecto. se van reduciendo en magnitud, va bajando la Ya. magnitud, y además de eso van siendo cada vez menos frecuentes. Y lo otro, yo dije una tontera, por ejemplo, cuando digo que se empieza a liberar energía o al revés, es porque hay mucha y en algún momento va a No, explotar. mira, hoy día tuve una entrevista recién y ayer también, entonces lo explicamos de una manera que ahí al tiro te hace sentido. La diferencia en magnitud es desde el punto de vista de la energía, entre una magnitud y otra, es 32 veces. Es decir, si yo tengo sismo 8, este es 32 veces más grande que un sismo de magnitud 7, porque esto es exponencial. Ah, perfecto. Pero si Ya, paso a 6, ya no son 32, son 1000 veces. ya. Y si me paso a 5, ya son 32.000 veces más grande que uno de magnitud 5. Es decir, si yo quiero liberar la energía de un sismo de magnitud 8 en cómodas cuotas diarias de a un sismo por día, y uno Ya, hace las matemáticas, tú te demoras un poquito menos de 88 años en hacerlo. claro. ¿Ya? Me ¿Ya? gustó la ¿Ya? analogía. Entonces, no hay cómo, o sea, no es que yo pueda tener 400 sismos magnitud 5 y no muevo ni siquiera el tercer o cuarto decimal del magnitud 8. Ya, Porque es otra escala, es una escala que para la gente normal nosotros vemos todo en una dimensión lineal. Entonces decimos, la mitad de la manzana es la mitad de la manzana, pero si decimos, ¿sabe qué? Yo veo un conejo, un conejito, pero no me imagino que el conejo de repente puede tener, en vez de 10 centímetros, sabe que el conejo tiene 5 metros. No, no calzan las claro, dimensiones que nosotros medimos. Son otros procesos que están involucrados y son o sea, la energía están eh, asociada a expresiones exponenciales, que no las claro. estamos, no las palpamos, no tenemos la vivencia. Sí, pues no son comunes en realidad para un ser No, humano común y corriente. Y tú dijiste algo, el tema de la medición, ¿cómo se hace? ¿Es al ojímetro siempre? Porque de repente nos dicen, mire, fue grado 6, se le cayó una copa, no sé, le costó, claro. o ya le cuesta pararse. ¿Es al ojímetro o hay A ver, algún tipo de no, instrumentos a lo largo del país? hay una norma chilena explícita, si me das un segundito, te la puedo decir, ahí te la puedo enviar, que es la norma Ujú, chilena referida a la escala de Mercalli, perfecto. ¿ya? Y te dice y te va describiendo los efectos macroscópicos que te están diciendo qué cosa si ocurrió tal o cual situación, porque piensa que esta tiene que ser una norma genérica que cualquier persona puede entender, ¿ya? Entonces, Ya, a raíz de esa división, hay tres grandes grupos que se usan en protección civil, que es una disciplina súper importante, porque la sismología, la meteorología, todo eso son insumos para la protección civil. Entonces, tengo sismos de menor intensidad, que llegan hasta intensidad 4, es decir, sí, se movió y casi todos lo sentimos. Casi todos. ya. Hasta 4, Mercalli. Ujú, Después viene un sismo de mediana intensidad, 5 a 6, donde son percibidos por la mayoría o todos. Y ahí ya la cosa se pone intensa, de día, de ujú. noche, incluso en el exterior. Y ya cuando ya estamos hablando de intensidad 7 o superior, la norma es que son sismos de mayor intensidad. ¿Por qué es importante eso? Porque si tú estás en un régimen, en una zona litoral, en una zona costera, y tienes un sismo de mediana y de menor intensidad, no califica para generar una alerta de tsunami. Ya. Pero si estoy en la costa y tengo un sismo de mayor intensidad, de intensidad 7, que entre otras descripciones, que se empiezan a volar las cosas, los Ujú, refrigeradores te persiguen por la cocina, se caen los objetos de los muebles, ¿ya? 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 Si califico como intensidad 7 para un observador Mercalli o a nivel instrumental, digamos, cierta aceleración, eso es un elemento, es un insumo crítico porque indica que lo más probable es que generes una alerta de tsunami en modo ya. automático para que no nos ocurra lo del 2010, ¿ya? A propósito de eso, ¿fue eso a propósito del 27F del 2010? Sí, sí. Ya, Entonces, o sea, ya, ya estaba de antes, pero no era masivo. No, era ya. más bien un tema técnico, restringido a los círculos técnicos. Y hay un tema que es súper simple de entender y comprender para todo quien está viendo esto. Si usted está en la costa y hay un sismo
que a la hora que sea, pero no le permite ni caminar ni mantenerse en pie, está frente a un sismo de mayor intensidad. Por lo tanto, Arriba, váyase. Exacto. evacuación. Ya, Si está listo. No tienes para qué esperar que te llegue la orden, no, no. Ese es un ya. criterio básico, básico. ¿Ya? Perfecto. Entonces, si estoy en la costa y tiembla y se cayeron cosas, ya, pero nada más, ok. Pero si no me puedo mantener en pie, que me ha pasado en un par de sismos Ujú. que me ha tocado vivir y probablemente a ti también, ¿ya? El, eh, no amerita esa calificación. Pero además existe la Richter. ¿Cuál es más... Ahí viene ese otro concepto. La mm, medición de magnitud Richter se estableció el apellido Richter, ¿ya? En honor a don ujú, Frank Richter, que fue uno de los grandes impulsores de esta ciencia, pero que lo único que hacía era el tema que en un sismómetro específico que se llamaba de Wood Anderson, medía una onda de 20 segundos de periodo, que era lo que se llamó una onda, medía la amplitud de esa onda en ese tipo de sismómetro, y con esa amplitud se llevaba unos cálculos y de ahí salía la magnitud. Por eso él inventó esa fórmula, que esa fórmula ah, ya no se aplica. Entonces, ahora ah, lo que se explicita solamente es magnitud, en términos comunicacionales. En términos técnicos, hay 7, 8, 12 tipos de magnitudes distintas, porque corresponde a la frecuencia o lo que está en medir. Si quiero medir toda la energía que se libera del sismo desde que parte hasta que termina y que involucra todo el área que se fractura, esa se denomina magnitud, que lo vas a ver en los informes, M, y aparece bajo una W chiquitita. Entonces, las magnitudes locales, que son, por ejemplo, las que calcula el Centro Sismológico Nacional, aparece como ujú, ML. Cuando entra a una página web del sí, GS, por ejemplo, ve su sismo y dice, aparece, ujú, por ejemplo, 5.5, un sismo en Indonesia, dice una ujú, M minúscula y una B. ¿Qué significa eso? Que se utilizó para ese cálculo, no representa toda la energía, sino que representa las ondas de cuerpo, las ondas P y las ondas S que se utilizaron para calcularla. Hay diferentes saberes. Y ahora, ¿qué es lo que le interesa al ciudadano común? Es decir, ¿de qué tamaño fue? No me importa si es M grande, M chica, con apellido, claro, con letra, ya. Por eso le colocas una M mayúscula y a continuación un número con un decimal. perfecto. Em, ¿Qué está pasando en Atacama? Tenemos que Eh, empezar a hacernos es, una mochilita es una para el actividad momento de... absoluta, no, es una actividad absolutamente normal. Ya. Lo que ocurre es que, a ver, si tiembla en algún lugar determinado, ya tembló. Pero si vuelve a temblar en la misma zona a los 30 días, a los 20 días, la gente dice, ah, está pasando algo. Lo que pasa es que la escala humana de percepción, la memoria humana es extremadamente frágil y te quedas solamente con los recuerdos significativos. Y cuando uno hace un análisis y tú ploteas en el tiempo todos los sismos que han ocurrido, te das cuenta que nosotros tenemos una sismicidad brutal en el país. Que sea sensible o no es distinto, pero la sismicidad de base persiste y está latente. Hoy día lo que está ocurriendo allí es la expresión de un clásico fenómeno de subducción activa, donde la placa de Nazca, que es más liviana que una placa oceánica, se está metiendo debajo de la placa sudamericana. Y esa placa sudamericana hay fricciones en ese contacto, y esas fricciones son las que generan estas pequeñas rupturitas de corteza, 20, 30 kilómetros, que para nosotros es que te rompan 30 kilómetros de aquí a Mayoco más o menos, ¿ya? Sí, ¿Ya? po. Entonces, claro, pero para efecto de la corteza fue un pedacito, fue un elemento pequeño. En realidad es Como una cosa referencia, mínima. Claro. como referencia, el gran sismo de Valdivia, todos los cálculos apuntan que el largo de la ruptura estuvo cerca de los 1000 kilómetros de largo. O sea, ese fue ya, es Claro, otro animal. ¿Ya? Y por claro, es eso que tiene una otro. magnitud 9,6 históricamente, algunos autores dicen que puede ser un poquito más. Pero hoy día, en Atacama en particular, lo que hay es una secuencia sísmica esperable en la zona de Asunción. No hay ningún Oiga, indicador que te diga que esto corresponde a una actividad precursora de un gran sismo. perfecto, para que llevemos la calma, digamos, al tema, Sí, ¿no? sí, A ver, tú dijiste que el terremoto de Chillán de 1938, también me mencionaste el de Valdivia, el de Algarrobo, el 85 y el 2010, pero hay uno que fue el de Copiapó, que es de la zona y que sí. tuvo un 8,5.
donde también fue muy grande, pero no fue en la costa, fue en la frontera con Argentina. De hecho, incluso se sintió también en esa zona, ¿no? En la zona de Catamarca, tengo entendido. Mira, a ver, espérate, es Chillán 1939, yo cometí un error al inicio. Ya, a ver, lo que ocurre es que en aquellos años, estamos hablando de 1922, las estaciones sismológicas estaban principalmente en el hemisferio norte Perfecto, acá no y había cómo tenían, medir. creo que había una o dos en Chile, encima del Observatorio de Santa Lucía, estaba el Observatorio de ¿Mm? San Calixto en La Paz, pero ¿qué es lo que pasaba? Que esas tenían un muy buen control de la longitud del sismo, pero no tenían un control de la latitud. Hoy día tú dices, a ver, un sismo, yo puedo equivocarme en la solución epicentral, puedo tener un error de 5 kilómetros. Lo normal para esos sismos grandes era medio o tres cuartos de grado. Porque ¿y cómo se calculaba? Se calculaba incluso gráficamente. Entonces decía, esto ocurrió a 14,8 grados de esta estación, entonces trazaban un círculo de esa estación, trazaban el Claro. otro, donde se intersectaban los círculos, por ahí había una solución. Por eso, los errores asociados a eso, un sismo de esa magnitud, 8,5, solamente tiene capacidad de ser generado por una zona sismogénica de subducción. Eso Y por eso, lo de las placas, ¿no? y eso, claro, y eso te lleva inmediatamente al contacto, y la zona de contacto está en la zona litoral. Un sismo de esa magnitud debiera generarte un tsunami, tal cual ocurrió. Los Ujú. sismos profundos, los ultra profundos, que son magnitudes, pueden alcanzar magnitud 8 equivalente, están hablando de 300, 400 kilómetros, 500 kilómetros, que ocurren ya bien, bien profundo en la placa subductante. Por ¿Y ejemplo, eso, tuvimos unos y años eso, 90. y eso cómo lo sentimos en superficie? Lo sientes como un sismo lento, una cosa así como que Ah, se mueve lentamente. ya. Ahora, un sismo magnitud 8 o 7 profundo, 100, 200 kilómetros, claro, se te va a mover, pero no vas a sentir las aceleraciones violentas que es un sismo costero. No vas a tener la destrucción de un sismo costero. Perfecto. Oiga, pucha, me trajo una serie de tranquilidad, a nuestros espectadores también, obviamente, pero además de eso, ha sido súper claro en todas las respuestas. Me encantaron tus ejemplos, además. Muchas gracias por haber estado con No, nosotros, se por nos acaba favor. el tiempo, pero tenemos que hablar de nuevo, de todas maneras, en algún minuto, para hablar un poco de la historia sismológica de Chile y hablar también un poco de esto que dices tú, los avances que trajo todos estos terribles eventos que hemos tenido en nuestro país, ¿no es cierto? Es cosa de ver incluso el tema de la construcción, por ejemplo, lo que Sí, decías tú, y sí. cuáles son los avances que hay hoy día, los estudios, dónde están estos aparatitos que miden eh, todo eso. Encantado, cuando gusten, de disponible para orientar. Ahora, lo importante de esto es educar, que la gente sepa que hay material disponible y material confiable que no tiene intereses en, oiga, yo lo asusto a usted que va a venir un gran terremoto, pero págueme. Y yo le digo cuándo y dónde. Ya, eso no es ético. ¿Ya? Entonces, Perfecto. hay mucha gente que te va a asustar por los medios y dice, viene un gran terremoto en esta zona y yo le puedo decir, pero son varios ceros con una cifra adelante. Mm, Entonces, perfecto. cuando Oye, aparece eso, hay que tener cuidado. y lo otro también que nos faltó comentar, a lo mejor lo puedes hacer brevemente, el tema de cómo, a ver, hay un panel de expertos, como le llaman ahora a todo en ¿Ya? realidad, pero ¿Ya? hay un panel de expertos que está en este momento trabajando, por ejemplo, a nivel gubernamental del tema. Lo desconozco. Lo que sí Ya. sé es que hay un centro sismológico nacional que su rol es, por ley, establecer la localización y la magnitud del sismo, y ese es un Ujú. insumo para ONEMI, que es la responsable de protección civil. Sí. Ese es el canal, ese es el organismo técnico que calcula ese parámetro en ese tema. Muchas gracias, don Luis Donoso. Él es geofísico, geólogo, profesor de la carrera de geología de la UDD. Muchas gracias por haber estado hoy día con Gracias a nosotros. ustedes por la invitación y encantado y disponible cuando gusten. De todas maneras, te vamos a cobrar la palabra. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Si vive en esa zona, quédese más tranquilo. No tiene por qué todavía estar haciendo una mochilita con cosas para poder salir arrancando, porque parece ser que, bueno, se mueve un poco la tierra porque vivimos en un país que se mueve a cada rato. Muchas gracias por haber estado ahí. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.